Una noche llena de robos, respetable público. Le robaron la pelea al ruso Kataev, le robaron a la avispa Puello y le robaron al camarón Cepeda. Una noche plagada de favoritismos este sábado. Este programa está bueno, está polémico y voy a requerir de su sabiduría boxística para poder llegar a una conclusión definitiva. Empezamos analizando la pelea del camarón Cepeda contra Shakur Stevenson. Y en esta pelea los jueces a mi gusto se vieron muy comprados con las tarjetas porque francamente no hubo una dominación así clara de Shakur Stevenson. Mínimo el camarón, según mi apreciación, ganó 5 rounds en la pelea, pero claro, como el camarón no vende, ni tiene varo, ni tiene los reflectores, pues se la dieron al boxeador más mediático. Shakur Stevenson ganó por decisión mayoritaria con las ridículas tarjetas de 118, 110, 118, 110 y escuchen bien esta jaladota. 119, 109. ¡Qué vendido el juez que dio 119, 109! Pues ¿de dónde? Subriel Matías dio la misma pelea que dio el camarón Cepeda. Subriel presionó a Puello mientras la avispa toda la pelea boxeó hacia atrás y a Subriel Matías sí le dieron el gane, a pesar que a mi parecer la avispa Puello se merecía ganar o mínimo esa pelea era un empate. La pelea entre Shakur y el camarón yo digo que era empate. No hubo dominancia de Shakur Stevenson, eso es una mentira. ¿Ustedes qué opinan? La pelea, eso sí, estuvo buenísima. El camarón soltó muchos golpes los primeros 4 rounds. El camarón se vio mucho mejor que Shakur Stevenson, quien se puso a intercambiar golpes con el camarón, pero la verdad yo no vi dominancia de Shakur Stevenson. Yo vi una pelea muy pareja que a mi parecer también era empate. Y miren, nomás para que vean, les comparto el tweet de Rick Glasser, uno de los mayores conocedores de boxeo. Glasser sí sabe lo que dice. Chequen lo que dice Glasser. A pesar de que Shakur ganó, las tarjetas fueron absolutamente ridículas. Yo sé lo que vi, una pelea muy pareja y esas tarjetas indican que fue una pelea fácil para Shakur y claramente no fue así. Estoy de acuerdo con Rick Glasser. Está bien que sean puercos, pero no hay que ser tan trompudos, ¿no creen? Le robaron al camarón Cepeda y regálame un like si también piensas que le robaron la pelea al mexicano. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog o ya llevas tiempo y no te has suscrito, si te gusta nuestro contenido, suscríbete en este momento, toca la campanita y activa todas las notificaciones. Suscribirse es gratis y nos ayudas a seguir creciendo. Un robo lo que le hicieron al camarón Cepeda a mi parecer. A mi gusto, la pelea debió de haber terminado en un empate. Las tarjetas fueron ridículas y hay varios puntos que resaltar de la pelea. Uno de ellos es que Shakur Stevenson demostró que sí se sabe fajar. Le dio gusto al Turkis al cambiar su estilo. Shakur estaba condicionado a cambiar el estilo y dar un buen espectáculo porque el Turkis así se lo ordenó. Porque el Turkis se quedó con un amargo sabor de boca después de la pelea tan gacha del Canelo contra William Skull. El Turkis no quería otra pelea así de gacha y le lanzó el ultimátum a Shakur. Y pues Stevenson obedeció los deseos del Turkis y se fajó con el camarón, demostrando así que cuando lo obligan a pelear, pelea. No peleó así por convicción, respetable público, peleó así porque se lo ordenaron. Otro punto que rescato es la pegada del camarón. No es una pegada brutal, el camarón tampoco es el monstruo que decían que era. La realidad es que el camarón no pega tan duro como creíamos, porque con ese estilo de pelea de Shakur ante un pegador brutal, Shakur sale desbaratado. ¿Y quién es ese peleador brutal? Gervonta Davis, me refiero a Gervonta Davis. Esta es la pelea que queremos ver. Shakur Stevenson contra Gervonta Davis, peleando como peleó Shakur contra Gervonta Davis. El Gervonta me cae que sí lo desbarata. Otro punto a rescatar es que el camarón tiene el corazón bien puesto y no hay nada, absolutamente nada que reclamarle al camarón Cepeda. Fue a fajarse y lo hizo, fue a pelear y lo hizo, dio una pelea valiente y así era como tenía que pelear. Me gustaría ver al camarón contra Floyd Schofield. ¿Cómo ven? Camarón contra Floyd Schofield, ¿no se les hace un buen tiro? Y otro punto que resalto de esta pelea de Shakur contra el camarón fue que Shakur Stevenson no tiene pegada. Lo que tiene es mucho marketing a su alrededor. Insisto, un peleador con más potencia lo desbarata si Shakur se pone a fajarse así de esta manera. Ahora bien, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Este es el momento de comentar porque la pelea nos deja mucha enseñanza, mucha anécdota. Fue una gran pelea y cumplió al final porque los que ganamos fuimos nosotros, los fans. Aunque el camarón haya perdido, pues ¿qué le hace? Me hizo disfrutar mucho, grité, me emocioné, me apasioné y cumplió con su afición.
Muchas felicidades al Camarón por darnos una pelea tan emocionante, tan limítrofe, intensa. Al final, el respetable solamente quiere el corazón del boxeador como tributo y eso fue lo que nos dio el Camarón, su corazón como ofrenda. Una pelea muy buena y muy injusto los jueces. A otro que le robaron fue al ruso Kataev, pero se suponía que ni siquiera iba a pelear contra David Morrell porque Kataev salió positivo al antidoping. Así que el Turquís le dijo: ok Kataev, vas a pelear pero no vas a ganar. Y así pasó, Kataev tiró a David Morrell y esta es la primera vez en toda la carrera que mandan a David Morrell a la lona. Morrell sintió el poder devastador de un semicompleto natural. Quizá los semicompletos no sea la división de David Morrell después de todo. Se vio mal David Morrell. Kataev dio una muy buena pelea pese a todas sus debilidades técnicas. Su fuerza bruta demolió a un David Morrell que simplemente no pudo con el poder devastador del ruso. Y en esta pelea se demostró que la mandíbula de David Morrell no es tan dura. Empiezo a dudar de la mandíbula de Morrell y al final los jueces le dieron la victoria a David Morrell por decisión dividida. Las tarjetas quedaron 95-94 para Kataev, 96-93 para Morrell y 95-94 para David Morrell. Un robo. A mi parecer Kataev se merecía ganar. Una vergüenza que los jueces le hayan dado la decisión dividida a David Morrell. Una pelea que claramente la ganó el ruso. E inclusive, ya les dije, mandó a la lona al cubano en el sexto round. Un robo completo. Kataev no reclamó porque sabe que dio positivo al doping. ¿Y con qué cara reclama? Se queda como el crimen perfecto. La Comisión de Nueva York permitió a Kataev boxear a pesar de tener una suspensión de la IBA por doping. Y los mismos jueces de la Comisión de Nueva York le robaron la pelea en tarjetas. Qué poca la mera verdad. ¿Qué opinan ustedes? Subriel Matías, el Boogeyman, le gana a Alberto Puello por decisión mayoritaria y se convierte en el campeón mundial súper ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Otro robo, respetable público. Subriel Matías dio una de las peleas más gachas de su carrera. Demostró que ya no tiene hambre de gloria. Subriel ya se civilizó. No es el mortal Subriel Matías que alguna vez conocimos. Subriel Matías aprovechó y abusó de su físico privilegiado. Abusó de su mandíbula de granito, yendo siempre al frente a sabiendas que tiene una barbilla de metal. La avispa muy bien, boxeando hacia atrás, conectando los mejores golpes. La avispa ganó claramente esa pelea, conectó más que Subriel, quien hizo una pelea enteramente física. No se le vio poder a Subriel Matías. La avispa lo boxeó de inicio a fin, hizo un excelente trabajo y le robaron la pelea a la avispa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Le robaron o no le robaron la pelea a la avispa Puello? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Hamza Shiraz, hombre, hizo un peleononón y logró lo que el Canelo no pudo hacer. Hizo pedazos al labrador de Edgar Berlanga y lo noqueó. Y no solamente eso, mandó al hospital a Edgar Berlanga después de la pelea. Aquí vemos cómo la ambulancia se lleva a un Berlanga totalmente lastimado. Se tuvo que comer sus desagradables palabras Edgar Berlanga. Hamza Shiraz estuvo brillante como un asesino perfecto, con una máquina perfecta, noqueó a Berlanga en el round quinto. Shiraz tiró a Berlanga 2 veces en el round 4 y ahora el Turquís quiere que el Canelo pelee contra Hamza Shiraz después de su compromiso con Crawford. El inglés de 26 años, Shiraz, ostenta un récord profesional de 22 peleas ganadas, 18 por nocaut, un empate ante Carlos Adames y tengo que admitir que me llama mucho la atención el tiro de Canelo contra Shiraz. Y a ustedes, escríbanme sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y el viernes por la noche, en el boxeo femenil, tuvimos una cartelera de puras mujeres en Netflix, una cartelera histórica muy buena. Y en la estelar ganó Katie Taylor la trilogía derrotando a Amanda Serrano por decisión mayoritaria y se mantiene como la campeona indiscutida de los superligeros. Ambas boxeadoras se llevaron más de $8 millones de bolsa y en mi opinión las dos dejaron la vara muy alta por sus últimos 2 combates y en este combate ambas quedaron a deber. No estuvo chido el combate, no fue bueno, les faltó más intensidad. Estoy de acuerdo con que haya ganado Katie Taylor, mi favorita era Amanda Serrano, pero en sí la pelea no superó mis expectativas. Por otro lado, el mexicano Marco Verde ganó por decisión unánime en Sinaloa ante Cristian Montero y extiende su récord profesional a 2 victorias. Va bien el Marco Verde, dio una buena pelea, vamos a ver cómo sigue, vamos a ver cómo lo lleva Eddie Reynoso. Me imagino que tendrán un par de peleas tranquilas más para Verde antes de ponerlo con rivales de mayor peligro, pero pues hasta el momento está cumpliendo con las expectativas. Como verán, este fin de semana tuvimos mucha acción, mucho buen boxeo.
Quiero leer ahora sus opiniones. ¿Qué opinan del robo del Camarón Cepeda? ¿Qué opinan de la pelea de Morrel y del robo a la avispa Puello? ¿Están o no están de acuerdo? Queremos leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios y les mando un saludo enorme a nuestros suscriptores que sí nos apoyan, que sí nos escriben y que sí comparten nuestros videos. A todos ustedes que son ley con nosotros, les deseo prosperidad verdadera, mucho éxito y paz familiar. Gracias por sus comentarios, siempre es agradable leerlos. Escríbanos con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Gracias a los suscriptores que nos acompañaron en el en vivo de ayer por la noche. Nos divertimos a lo grande, ustedes son testigos. Gracias a mi familia, en especial a mi hermano Richie, por apoyarme a que este sueño sea una realidad. Gracias, hermano. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.